8:27 vamos a conversar con el asambleísta Ramiro Vela. Él es de la bancada de ADN y también miembro de la Comisión de Fiscalización, que va de bien en peor, ¿se puede decir eso, asambleísta? Buenos días, Milton, gracias al país. Bueno, estamos cumpliendo lo que la hoja de ruta nos va marcando, porque la hoja de ruta de quién, la hoja de ruta de la propia asamblea, porque si bien es cierto, la asamblea tiene como para muchos la prioridad legislar, todo el mundo pide las leyes, tocar ciertos temas que están pendientes, pues también hay temas pendientes como el tema de la fiscalización, y en este caso la asamblea anterior nos dejó una herencia de 6 juicios políticos pendientes, más los que ya vienen en esta segunda etapa, pues se iban a ir acumulando. Nosotros pensamos que lo mejor era pedir un criterio jurídico a la Asamblea Nacional, a la presidencia, y en base a ese criterio jurídico hemos ido avanzando, inclusive con nuestro propio cronograma aprobado por todos los legisladores. Es que yo me llamó la atención cuando usted menciona hoja de ruta, porque sí, hay una hoja de ruta que tiene que cumplir constitucionalmente la Comisión de Fiscalización y de acuerdo a lo que va quedando y lo que encontraron ustedes, porque es un periodo, no es un nuevo periodo, es un periodo, una continuación de uno disuelto. Y la otra hoja de ruta parecería de intereses que están preanunciados además, ¿no? Vamos hablando claro, aquí hay una motivación clarita de ir contra la fiscal general del Estado. Yo he escuchado mucho eso, pero si hubiera sido así, a lo mejor la semana anterior cuando se citó ya a una reunión para ir con el juicio de Santos Albite, tal vez ahí, si se hubiera votado afirmativamente en ese momento, yo le hubiera coincidido en que sí. Yo ayer dije algo que lo voy a volver a ratificar. Para quienes no hemos estado en el mundo político, sabemos que todos los juicios tienen una connotación política, por eso se llaman juicios políticos. Pero lo que hay que hacer en base a derecho es lo que nos permite hacer la norma. Y la lógica era la semana anterior cuando nos llamaron al juicio a Santos Albite, no como alguien dijo que queremos salvar a Santos Albite. No se podía tratar un juicio del periodo nuevo mientras no se haya solucionado los juicios pendientes de lo que acaba de decir. Esa fue la votación del jueves anterior. Esa fue la votación del jueves anterior. ¿Pero por qué se interpretó como que el juicio a Santos Albite se cayó? Se interpretó así porque así lo quisieron hacer interpretar. ¿Pero fue un error o fue parte de un plan? Bueno, yo creo que las comisiones, absolutamente todas, tienen que hablar antes de, como se hizo en algunas oportunidades, porque no se puede llegar a una votación sin conocer cómo se va a manejar el tema de un orden del día muy simple, donde se pone simplemente juicio político a Santos Albite. ¿Usted se salió de la sesión? ¿Salió con otros? ¿Por qué? Porque no estuvimos de acuerdo cuando no se puso porque no se dio paso a la siguiente moción, que era suspender la sesión hasta que llegue el informe jurídico. Hay que aclarar algo, mi querido Milton y país. En la sesión anterior, cuando nos llaman para el juicio político Santos Albite, en media sesión llega el informe jurídico de presidencia, cuando ya estamos sesionando. Pero otra cosa, había llegado en la mañana, 8:30 de la mañana, el archivo de todos los 6 juicios políticos pendientes y no se lo había puesto en conocimiento de la comisión. Entonces, no podía votar cuando ya tenía la información que era importante para esa sesión. El presidente de la Asamblea tuvo que salir a decir, no, espérense un ratito, el juicio a Santos Albite no se puede archivar porque la Comisión de Fiscalización no lo quiere. No, el presidente salió a decir primero que no era cierto, que no se había entregado la información a la comisión. El presidente, mediante un comunicado, sí se entregó oportunamente. Sí existen 6 juicios políticos anteriores y prácticamente nos terminó dando la razón a quienes no votamos en eso, porque nos dijo, sí hay juicios políticos y para ir con los nuevos juicios políticos hay que tratar lo del pasado. ¿Y qué pasó ayer entonces que ayer proponen que 3 sean archivados y 1 se suspenda? Este ya es un tema de votación y un tema de la mayoría. Son casos particulares y ahí también yo quiero... Pero espérese, un tema es la votación de la mayoría y otra cosa es que sea apegado a derecho. Correcto, y para eso también tenemos un adicional. Por eso es que se propuso no tocar los 6 juicios políticos en bloque, sino ir analizándolos uno a uno en base a los informes jurídicos. Y qué bien que empezamos por el Consejo Nacional Electoral. Eso hicieron ayer. Eso hicimos ayer. Por ejemplo, no puede entrar a fiscalizar al Consejo Nacional Electoral o continuar este juicio político, porque prácticamente el Consejo Nacional Electoral vive en proceso electoral. En este país eso le salva. Eso, diríamos, le salva y no nos permite actuar. En los otros temas cada uno tenía un informe jurídico. Por ejemplo, en el juicio siguiente se hablaba de que tocar el tema de Patricio Carrillo cuando ya ha sido destituido, cuando ya está con 2 años de inhabilitación. Es más, ganó para ser asambleísta y no pudo incorporarse, y tampoco se puede dividir el juicio, y así sucesivamente. Pero la ley les permite hacer este tipo de interpretaciones. La ley, según el informe jurídico, nos permite hacer estas interpretaciones, pero porque eso le da viabilidad
parcialidad al proceso. Pero hay algo más importante: será el Pleno el que tiene que conocer absolutamente todo lo que la Comisión de Fiscalización ha hecho y ratificarse o pedir una votación para que absolutamente todo vaya de nuevo. Y los juicios contra Fausto Murillo y los vocales Morillo y Murillo, el ex vocal Morillo y el vocal Murillo, esos siguen en pie. Siguen igual que el de Esteban Bernal. Igual que el de ¿Por qué sí esos? Porque en la votación la mayoría de comisionados decidimos que para nosotros todos los juicios deberían ir al Pleno con la afirmación de que continúen. Sin embargo, ahí hay una votación donde algunos comisionados dijeron que unos sí y que otros no. Donde en unos sí nos ponemos de acuerdo y en otros no. ¿Pero por qué? Bueno, esa ya y otra vez es un tema de política, de intereses políticos. Y le doy totalmente la razón, Milton, y al país. Por eso se llaman juicios políticos, porque son temas de intereses políticos. Hay un involucramiento directo del tema político. Ahora, si nosotros ayer hubiéramos hecho lo que para muchos especialistas, no tocar el tema y continuar con el juicio político Santos Albite, estábamos entrando en una infracción. Pero si nosotros ayer igual decidíamos que nada va, que todo lo del anterior periodo no sirve, también hubiéramos entrado en un conflicto. Lo que se ha hecho es tocar caso por caso, y lo más importante es que se permite que esto pase al Pleno y que ya el tema deje de continuar tal vez mal informándose de que no queremos asumir los juicios políticos que vienen ahora. Entiendo que el presidente llamará entre lunes y martes al Pleno para solucionar este tema, y ya inmediatamente tendremos ahora sí una prelación de cuáles son los juicios políticos que van a tocar. ¿Usted qué cree que debe pasar? Yo pienso que los juicios políticos deben continuar con los procesos normales. Ahora, no hay asambleístas ponentes en estos 6 juicios. Ese es el tema. Mira, hay un tema inclusive donde los asambleístas que habían propuesto los juicios políticos los han retirado. Han retirado lo que habían hecho a su tiempo, han retirado y por escrito, han mandado cartas diciendo ya no vamos a continuar con aquello. O sea, la comisión no puede inventar. O hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa. Hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa, claro que la hay, porque la muerte cruzada nos ha dejado con aquello. Para mí el Pleno tiene que resolver, y según algunos especialistas el Pleno puede inclusive dar nuevos ponentes o nuevos interrogantes. O sea, exactamente, hay estas dos opciones: que el Pleno decida que archiva los juicios, o que el Pleno decida vamos a buscar ponentes. Hágase cargo usted. Correcto. Y lo que ha hecho la Comisión de Fiscalización es hacer un análisis previo y pasar ese informe al Pleno. Pero el Pleno es el que al final tendrá que decidir si eso se ratifica o si eso cambia. Pero esto, ¿qué es lo más importante, Milton y país? Que nos permite ya tener, ahí sí, y se entienda bien, la hoja de ruta del trabajo, no una ruta determinada. Porque si no, se dice aquí, van contra la fiscal, van contra tal funcionario, pero no sabemos cuándo se van a dar esos juicios políticos porque no hay una hoja de ruta. Pero claro, lo que pasa es que no nos estamos inventando cuando decimos van con la... Si el mismo correísmo antes lo dijo, y ya se empezó a hablar de que el acuerdo legislativo buscaba un acuerdo justamente para ir por la fiscal. De todas maneras, ni bien se posiciona el correísmo, presentó una moción, un pedido de juicio a la fiscal general. Y mire, ese pedido de juicio, lo bueno es que lo dicen. Sí, y es que yo prefiero a veces que lo digan. Sí, claro. Yo prefiero que la gente hable y no se quede callada. Yo siempre soy así, inclusive he estado dando entrevistas desde yo y acá, porque hay que decir lo que pasa. Pero el juicio político de la fiscal, en este orden de la segunda etapa de esta asamblea, está en tercero. Primero habrá que tratar el de Santos Albite, luego habrá que tratar el del exministro del Interior, luego viene el de la fiscal, luego viene el del señor Terán. Entonces, los juicios políticos tienen que cumplir su tiempo. ¿Usted no cree que hay un plan para eliminar juicios y así llegar más rápido a la fiscal? Yo creo que pudo haber un plan para eliminar juicios. ¿Y qué pasó que ya no hay? Es que, porque dice, cuando dice pudo, es que ya fue. Personalmente creo que si se iba directamente a la segunda etapa, es decir, a tocar ya los juicios políticos que le pertenecen a esta nueva asamblea, que usted ha sido muy claro, no es que somos totalmente nuevos, borrón y cuenta nueva, que tenemos la herencia totalmente de lo anterior, pero la comisión ha hecho lo lógico, tratar y poner en el tapete que sí existen juicios políticos anteriores, y no es que pueda entrar directamente con los nuevos, y además le ha dicho al Pleno que hemos analizado uno por uno y en consideración hemos actuado así. El Pleno tiene que resolver. O sea, sí hubo la intención de quitar juicios para llegar más rápido a la fiscal. Yo no sé si hubo la intención. Puede haber habido la interpretación
de que al no continuar esos juicios políticos con su tiempo, porque acá se habla mucho de los tiempos, ¿no? Pero los tiempos vuelven a caer en algo que usted ya tocó, ese famoso vacío que nos dejó la muerte cruzada. Los tiempos, si usted va realmente a la regla y a la calculadora, se acabaron para todos los juicios políticos, y más aún cuando los interpelantes ya no están, e inclusive hay cartas que dicen que ya no quieren seguir con los juicios. O sea, ahora entonces, ¿cómo va a votar ADN por esto en el Pleno? ¿Usted sabía? No sé cómo va a votar. ¿Usted cómo va a votar? Yo creo que los juicios políticos deben continuar en el Pleno. O sea, votaría no por el archivo de los PRES y la suspensión del otro. Yo inclusive voté ayer en contra de que se archiven los procesos. Yo creo que, sin embargo, repito, hay que analizar uno por uno porque los temas son totalmente distintos. Cada uno tiene una causal. Mira, ayer, por ejemplo, un documento que recibimos es que al señor Patricio Carrillo no le podemos volver a juzgar porque eso sería irse contra la Constitución. Él está juzgado, está sancionado. Y el punto más importante es que él inclusive ganó una elección y ni siquiera pudo posesionarse. No puedes ir con un juicio político contra alguien que ya lo sufrió. Entonces en ese caso sí que se archive. En ese caso tendría que archivarse. Ok, vamos a ver qué pasa el Pleno cuando sea convocado por Henry Krumble para este tema. Gracias, asambleísta. Gracias a ustedes. Amigos.